Saludos a todas las personas que nos reciben de manera remota desde sus pantallas en diferentes dispositivos electrónicos, mismos que en este momento son de gran utilidad y nos permiten, estando en casa algunos de nosotros, un acercamiento con la ciudadanía, dando así cumplimiento a las indicaciones de las diversas autoridades ante la contingencia generada por el COVID-19. Antes de iniciar con la entrevista del día de hoy, deseo agradecer a las y los integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y a su presidente, el magistrado César Wong Meraz, por brindarme la oportunidad de ser partícipe de las actividades de los diálogos ATER, que nos permiten conocer el punto de vista de algunos de los principales actores del ámbito democrático y electoral en el país. Asimismo, agradezco de manera especial la disposición de nuestro invitado en la entrevista del día de hoy, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él es el doctor Santiago Nieto Castillo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias, magistrada Baena. Muchas gracias a TERM, a César Wong por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera son de gran importancia para la consolidación del Estado constitucional en México, ya que ayudan a combatir de manera directa un gran cúmulo de actos de corrupción. Sin embargo, para una parte importante de la ciudadanía no está muy claro cuáles son las actividades específicas de esta unidad. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se hace desde esta instancia. Muchísimas gracias, doctora Baena, magistrada. Aquí habría que plantear que desde que México forma parte de Gafi, mejor dicho, un poco antes, México suscribió 3 convenios internacionales importantes. El primero es la Convención de Palermo, después la Convención de Viena y finalmente la Convención de Mérida en materia de combate a la corrupción. A partir de esas tres convenciones se genera un marco de obligatoriedad supranacional al país para crear una instancia, una unidad central de inteligencia en temas vinculados con el lavado de dinero, primero, después con financiamiento al terrorismo, después con combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y al final con los temas vinculados con corrupción. La unidad surge en México en el año 2004, durante el gobierno de Vicente Fox. En 2006 se convierte en una instancia de seguridad nacional y a partir de ahí ha ido evolucionando hasta la expedición en 2013 de la Ley Federal de Prevención, Identificación y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que permite el congelamiento de cuentas, que es una de las facultades más fuertes que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ello, ¿qué es lo que hace la unidad? La unidad lo que hace es recibir, analizar y diseminar información. Recibe de 2 bloques muy importantes: el sistema financiero. Básicamente estamos recibiendo al año unos más de 9 millones de reportes de operaciones relevantes, que son aquellas que son de más de $10,000, y por otro lado de operaciones inusuales, que es cuando se rompe el perfil transaccional de los clientes o usuarios del sistema bancario. Y por otro lado, de los denominados sujetos obligados por actividades vulnerables. Por ejemplo, notarios, corredoras públicas, contadores, contadoras, abogados, abogadas, pero también vendedores de arte, de joya, blindadores de autos, vendedores de autos, tiendas departamentales, casas de empeño, casinos, activos virtuales, por ejemplo, la adquisición de bitcoins. Tienen todos estos grupos, con 17 actividades, tienen la obligación de reportar mensualmente a la UIF los casos en donde los usuarios o clientes superan determinado umbral. Por ejemplo, en venta de arte, si alguien compra ventas de joyas, si alguien compra algo que cueste más de 50,000 pesos, se tendrá que reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Si alguien compra un vehículo o blinda un vehículo de lujo, se tendrá que reportar a la unidad. Y entonces, con esta información se crea una base de datos. Una base de datos, yo creo que lo más destacado, tenemos más de 5,000 millones de datos en esta base de datos, que se integran o se alimentan
inclusive de datos de las autoridades electorales, del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, de las fiscalías. Hay datos que nos vienen también de las unidades de inteligencia económica y patrimonial de las entidades federativas. Ya hay 9 que están funcionando en el país de forma, creemos que bastante adecuada, pero se recibe la información y se establece algo que se llama un modelo de riesgo. Matemáticos, actuarios utilizan algoritmos para introducirlos al sistema, a la computadora, y a partir de ahí que el sistema dé una calificación. La escala es de 0 a 10 puntos, el 10 es el máximo, y por tanto, cuando está más cercano del 10 es que hay más posibilidad de que haya un tema de lavado de dinero. Por ejemplo, si hay una transferencia de una persona que tiene 20 años y recibe $1 millón en efectivo o $1 millón en una transferencia, eso tiene una calificación más alta que si la persona tuviera 50 años, digamos, y resultara ser un empresario exitoso. Si viene una transferencia de Libia, o viene una transferencia de Sierra Leona, o viene una transferencia de Pakistán o de Afganistán, pues eso tiene una calificación mayor a que si la transferencia viniera de, por poner algún ejemplo, España o Francia, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace es tener una calificación, y a partir de ahí las y los analistas de la UIF empiezan a investigar y a encontrar y verificar datos. Este es un trabajo, pues, de investigación. Vamos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con el Banco de México, con la Secretaría de la Función Pública, y empezamos con el SAT, y empezamos a obtener información para generar casos. Eso es el análisis, y después el tema de diseminar la información. Presentar denuncias ante la Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública, presentar vistas administrativas, darle información a la SEDEN, a la Marina, al gobierno de México, a la presidencia de la República, para efecto de que se puedan tomar decisiones en temas vinculados con la estabilidad del sistema financiero y con la economía nacional. La UIF ha sido una institución, creo que muy importante. En lo que va de esta administración hemos podido congelar 5.400 millones de pesos y 52 millones de dólares de dinero proveniente de actividades delictivas, y creo que esta es la parte central. Cómo México tiene un mecanismo que puede ayudar desde la perspectiva nacional a un combate a una serie de conductas que son por su naturaleza supranacionales. El lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los actos de corrupción, son temas evidentemente supranacionales, y por tanto el enfoque y el ataque tiene que ser más allá de las fronteras nacionales. Por lo demás, y en lo personal, la verdad es que me encuentro muy a gusto, la verdad muy agradecido con el presidente López Obrador por la invitación, y bueno, sí es un giro, pero pues recordemos también que FEPADE, como instancia electoral, ve un delito que es equiparable al lavado de dinero, que es el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales. La única diferencia es que aquí el dinero se introduce al sistema financiero y o se saca del sistema financiero, y en el tema de las campañas electorales el dinero va a las campañas, pero es básicamente la misma mecánica de operación, es decir, dinero ilícito introducido a campañas o introducido al sistema financiero. Lo que necesitamos es encontrar esa ilicitud primaria para efecto de poder presentar los casos. ¿Qué le falta a la unidad? Pues yo creo que deberíamos de tener un cuerpo de ministerios públicos para poder ejercer la acción penal. Creo que es importante que se consolide la Guardia Financiera dentro de la Guardia Nacional, para que sean guardias especializadas como tienen España o Italia o Inglaterra, para combatir este tipo de casos. Pero bueno, la UIF es un órgano que se encuentra en la Secretaría de Hacienda. Hay ahorita 2 reformas importantes en el Senado de la República que vinculan inclusive algo sobre temas de naturaleza electoral, y bueno, pues nosotros estaremos muy atentos a ver cuál es la decisión que toma la Cámara Alta respecto a la modificación o no de las facultades de la unidad. Muchas gracias, doctor. Ahora bien, transitando al tema de la materia electoral, mismo que usted conoce perfectamente tras sus años como autoridad en la materia, no solo, por supuesto, desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito administrativo y jurisdiccional, así como ya lo refería atinadamente a la investigación y persecución de los delitos electorales en la FEPADE. Sabemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la posibilidad de trabajo
coordinado entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF, para que esta última pueda apoyar en la prevención precisamente de este uso de recursos ilícitos con fines electorales. Platíquenos un poco, doctor, ¿bajo qué esquema funciona esta dinámica de colaboración interinstitucional entre el INE y la UIF, por favor? Sí, con la reforma del año 2014 y la expedición de la LEGIPE, se estableció un par de preceptos en donde se vincula, se ordena una coordinación entre la unidad y el Instituto Nacional Electoral. Se han firmado, de hecho, un convenio de colaboración en el año 2014 y después en el año 2019 fue modificado, hicimos un nuevo convenio de colaboración para ampliar los casos entre el Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba y un servidor, y con la finalidad de tener un mayor intercambio de datos y de información de cara a los procesos electorales. Básicamente, lo que nosotros hacemos es un proceso de revisión y de entrega o de intercambio de información. El INE en varias materias. Primero, fiscalización. Esta es la parte central. El INE tiene digamos, la obligación constitucional de fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel nacional y en todos los procesos electorales, federales y locales. Yo soy de la idea que esa competencia debería tenerla los soples, pero nuestro diseño constitucional en este momento establece, digamos, una centralización de esa función en el ámbito del Instituto Nacional Electoral. En ese tenor, lo que hace el INE es proporcionarnos los nombres de ciertas empresas, personas físicas o morales que han aportado recursos a las campañas electorales, que han generado algún tipo de contrato con los partidos políticos durante los procesos, y nosotros investigamos toda la parte fiscal y financiera para poder determinar que no se trata de empresas fachada, por ejemplo, que no se trata de empresas factureras, o que se trata de empresas que hayan sido utilizadas por la delincuencia organizada para lavar dinero. Entonces, ellos nos dan información, nosotros los retroalimentamos para sus procedimientos de naturaleza administrativa en materia estricta de fiscalización. Por otro lado, hemos estado analizando también casos de candidatos. También lo mismo lo hemos hecho con la FEPADE, el intercambio de información respecto a personas que pueden ser postuladas a cargos de elección popular. Esto es importante, particularmente con FEPADE, fue para evitar que hubiera personas vinculadas con grupos delincuenciales en una campaña en particular. Con el INE, el trabajo también tiene que ver con temas de registro federal de electores, tiene que ver con los datos de verificación de los partidos políticos. Recientemente hemos presentado inclusive una denuncia ante el Instituto Electoral, un instituto electoral local respecto a un caso que encontramos como de irregularidad administrativa. Pero bueno, la parte central aquí es que el objetivo de esta coordinación entre el INE y la UIF es evitar que recursos ilícitos vayan a las campañas electorales. Déjenme plantearlo así, es mi convicción personal, desde la FEPADE, lo que lo creo, yo creo que hay una buena parte de lo electoral que el problema se encuentra más allá de lo electoral. Es decir, los problemas de corrupción, por ejemplo, empiezan en el proceso electoral, no necesariamente en todos, no necesariamente siempre, pero sí hay un componente importante de corrupción en lo electoral. Grupos de delincuencia organizada que financian campañas para tener control, sobre todo a nivel local, de los territorios, las instancias de seguridad pública, las propias tesorerías municipales, las instancias de obra pública. Después, el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios de autoridades hacia las campañas y los partidos para efecto de posicionarse y si gana el partido o candidato que apoyaron, poder tener un pacto de impunidad y no ser tocados por los actos de corrupción previos. O finalmente, cuando los empresarios financian campañas electorales, a pesar de existir prohibiciones legales, con el único propósito de obtener contratos futuros. De alguna medida, todo está empezando en el electoral. Por eso pensamos que es muy importante el trabajo coordinado entre el INE, la FEPADE, la Unidad de Inteligencia Financiera, los institutos electorales locales, para evitar que estos casos de vulneración de las normas de financiamiento de los partidos políticos se lesionen la calidad de la democracia. Yo creo que uno de los pasos importantes va a ser ese. Creo que es importante que al Instituto Nacional Electoral lleguen personas especialistas en materia de fiscalización,
para efecto de poder continuar con esta política que se ha desarrollado hasta el momento de combate a la corrupción, combate a la impunidad, sobre todo combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales. Nada rompe más la equidad en la contienda electoral que un proceso inequitativo en donde gobiernos o grupos delincuenciales estén operando a favor de un determinado partido político o candidato. Necesitamos romper esas inercias que se dan sobre todo en el ámbito local y, bueno, evidentemente combatir a los grupos delincuenciales en donde quiera que se encuentren. Hay que recordar que México tiene dos cárteles de naturaleza supranacional, tenemos unos 8 o 9 grupos locales asentados en determinados territorios. En la Ciudad de México sería el cártel de Tláhuac o el Unión Tepito, en Michoacán estarían los Viagra, por ejemplo, evidentemente en Guanajuato, Santa Rosa de Lima, y pues lo importante es que estos grupos no adquieran el poder formal en los ayuntamientos o en los estados. Y para ello, pues, evidentemente, pues, se necesita hacer un trabajo coordinado entre todas las instancias electorales y no electorales. Bueno, usted es una especialista, doctora, en interpretación, en argumentación en materia electoral, y bueno, creo que a pesar de que el marco jurídico no sea lo suficientemente extenso, lo importante es poder interpretar las normas para efecto de alcanzar los fines institucionales que se requieren. Y yo creo que el tema de la fiscalización y de combate a los grupos delincuenciales es absolutamente prioritario para la materia electoral. Muchas gracias, doctor. Bueno, como tercera pregunta, y que tiene además una íntima relación con la precedente, además de esta colaboración técnica con el INE, el trabajo institucional de la UIF precisamente está vinculado de manera muy cercana con el de los organismos electorales, porque desde ambas trincheras buscamos precisamente consolidar el régimen democrático en este país. Esto es, entre otras cuestiones, el maximizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por favor, doctor, coméntenos, compártanos cuál es la perspectiva de la unidad en torno a este tema. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante por parte de las autoridades electorales en la promoción de los derechos, particularmente los derechos políticos. Creo que hay que hablar de un antes y un después en la transición democrática, y uno de los temas fue precisamente la consolidación de un sistema de partidos políticos plural. México transitó de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos, hoy con un partido predominante. Sin embargo, en realidad este es un sistema plural de partidos, a la izquierda, a la derecha, al centro, y por otro lado a la creación de instituciones electorales sólidas. Yo creo que el resultado de 2018 puede verse por 3 elementos. Uno, el carisma de López Obrador, evidentemente, es una persona que en su peor elección tuvo el 32% de la votación. Otro, que hace algo que ya quisieran partidos políticos históricos en el país. Otro tema tuvo que ver, evidentemente, con el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados con corrupción, pero hay un tercer tema que hemos dejado muchas veces de lado en los análisis, y es precisamente la fortaleza del sistema electoral mexicano. México tiene un sistema electoral sólido, los órganos administrativos organizan bien los procesos electorales, los órganos jurisdiccionales protegen los derechos, los órganos de procuración de justicia penal electoral, que es la parte más débil del sistema, pues tienen pues, esta obligación y judicializan sus carpetas de investigación. Pero hay que trabajar en fortalecer, evidentemente, la democracia. Por eso decía un poco que el tema de lo electoral va ya más allá de lo electoral. No podemos dejarle a las autoridades electorales que sean las únicas que tengan que combatir los temas vinculados con corrupción, con delincuencia organizada en los procesos electorales. Eso le corresponderá a las instancias de seguridad, de procuración de justicia, de inteligencia, a las autoridades militares también. Creo que en la medida en que entendemos esto, creo que podemos ir avanzando más. ¿Qué es lo que hemos hecho con autoridades electorales locales? Primero, tener un acercamiento de hecho, firmamos un convenio de colaboración con los institutos electorales, locales durante el proceso, para los procesos electorales que hubo en el año 2019. La idea con este convenio era poder intercambiar información e inclusive poder revisar qué personas, candidatos o organizaciones de ciudadanos que quisieran constituir un partido político no violaran la normatividad. Creo que fue un paso relevante poder blindar a que los nuevos partidos políticos locales
o nacionales no se encuentren en un espacio de violación de las reglas, sobre todo en materia de financiamiento de campañas electorales. Esto nos ha permitido, por ejemplo, la presentación de 2 denuncias ante la FEPADE, una por campañas negras, pero la otra por temas de fiscalización y financiamiento a una campaña particular. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es tener una mayor vinculación entre el Instituto Nacional Electoral, ya empezando el proceso electoral 2020-2021, y nuevamente un convenio de colaboración con los órganos electorales locales para poder tener flujo de información y poder blindar los procesos electorales. Si hay una persona que tiene relación con el narcotráfico, es importante que se detecte antes de que vaya a ser electa por la ciudadanía y que pueda ser, en su caso, procesado ante las autoridades competentes. ¿Qué vamos a estar haciendo con lo electoral? Primero se firmó el convenio ya con el INE, después con la FEPADE, después con los institutos electorales locales. Creo que es importante también avanzar con los tribunales electorales locales, por ejemplo, en temas vinculados con la nulidad de elecciones. Es decir, ustedes podrían requerir información a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder clarificar, por ejemplo, si hubo elementos de financiamiento ilícito a una campaña o no. Evidentemente, incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido una sentencia en el caso del populismo en América para decir que la UIF, la información que la UIF proporciona a los procesos de fiscalización de recursos de los partidos políticos o procedimientos especiales sancionadores es una documental pública con valor probatorio pleno, y creo que el mismo símil podría utilizarse con los institutos electorales locales. Sería interesante, y con los tribunales electorales locales. Sería interesante, por ejemplo, que el instituto antes de calificar, o el tribunal antes de calificar una elección, pudiera requerir información si los agravios hechos valeras ante el tribunal estuvieran vinculados con algún tema de financiamiento ilícito a las campañas, y la unidad sería una de las instancias que mejor información podría proveerle a los tribunales para que pudieran analizar en todo caso si el agravio da o no para determinar la nulidad del proceso electoral. Lo mismo sucedería con los temas de dictaminación en materia de fiscalización. Es importante que el INE tenga la información que nosotros tenemos para efecto de poder dictar una resolución, un dictamen, y pueda ser utilizado por los tribunales locales para validar o no un proceso electoral. Yo creo que la perspectiva, el trabajo, la protección de los derechos humanos tiene que ser uno de los motores de toda instancia democrática. Me toca a mí estar del lado de los que persiguen. También me tocó ser perseguido en algún momento de la vida, entonces no entiendo, digamos, la gravedad de la función. Pero aquí lo más importante que tenemos que pensar es necesitamos tener un cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho. Eres una especialista en esa materia, no tengo nada que comentarte que no lo tengas tú claro, pero al final del día el Estado Constitucional de Derecho, la democracia son cuestiones de grado, o el garantismo es una cuestión de grado, se es más o menos garantista, se es más o menos democrático, se vive más o menos en el Estado Constitucional de Derecho. La idea es progresivamente ir mejorando las condiciones, y creo que en este caso en particular el futuro de la democracia en México pasa porque podamos fortalecer no solamente el sistema electoral, sino el combate a lo que afecta la calidad de las elecciones. Financiamiento ilícito a las campañas, la corrupción, la compra y coacción del voto, el condicionamiento de programas sociales. Insisto que es algo que va más allá de las facultades de los institutos y los tribunales locales, pero creo que ese es el siguiente paso. El siguiente paso es cómo mejoramos la calidad del proceso electoral para efecto de evitar que grupos delincuenciales estén presionando para que el voto se dé en un sentido contrario a las voluntades populares. Hay que seguir avanzando. Las batallas son eso, son batallas. Rudolf von Jhering utilizaba esta frase bellísima de la lucha por el derecho, y eso era el punto central. Al final del día, solamente luchando se alcanzan los derechos. Tú como feminista lo tienes muy claro, los derechos de las mujeres se consolidaron a partir de luchas históricas de mujeres en varias generaciones. Lo mismo va a suceder con la calidad de la democracia.
Vamos a tener que estar todas y todos los demócratas participando y peleando para evitar que el narcotráfico, la corrupción pública, la corrupción privada, lesione la calidad de nuestras elecciones. Muchas gracias, doctor. Entonces, en ese sentido, también podríamos generar avances y retrocesos y en eso se sustentaría precisamente la lucha constante por la conquista y de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, sí, la idea, los derechos humanos son la parte central del derecho. A mí me acusan a veces de violar la presunción de inocencia, pero creo que hay otro derecho en juego que es la libertad de expresión, el derecho a la información pública, que yo los vería como derechos... La máxima publicidad también. Máxima publicidad como un principio de corte constitucional por encima del derecho al honor o a la vida privada de servidores públicos, máxime cuando existe una presunción de que se ha cometido una conducta ilícita. Yo creo que se tiene que maximizar eso, la máxima publicidad, derecho de acceso a la información y en un ejercicio de ponderación, insisto, tú eres experta más que yo en eso, el punto es cuál es el derecho que tiene que prevalecer. Yo creo que hay que ser el derecho que más le ayude a la sociedad en ese contexto histórico determinado. Y hoy en día, si uno de los temas centrales es el combate a la corrupción, creo que uno de los mejores mecanismos para evitar que los actos de corrupción se sigan haciendo es precisamente publicitar y atacar a los corruptos. Muchas gracias, doctor. Por último, hoy en día se ha visto a través tanto de los medios de comunicación, así como a través de las redes sociales, que la unidad de inteligencia financiera pues está trabajando de manera muy ardua y continua. Cuéntanos qué nuevos proyectos se han implementado tras tu llegada a esta unidad y qué es lo que viene en materia de inteligencia financiera para México. Bueno, 2019 tuvimos 5 proyectos, 5 ejes temáticos. Fue primero el robo de hidrocarburos, fue lo primero que me encargó el presidente. Trabajar en un mecanismo que nos permitiera detectar cuando las gasolineras estaban vendiendo gasolina sin comprarle a Pemex. Y encontramos, al final presentamos unas 17 denuncias, se llegaron a congelar casi 900 millones de pesos y en conjunto se logró disminuir de 80,000 barriles diarios de robo a casi 4,000 o 5,000 barriles diarios de robo como ocurre actualmente. El segundo tema fue el combate a la corrupción. Era un elemento de la campaña presidencial, uno de los temas centrales por los excesos que se habían cometido en el anterior sexenio, y el proceso fue pues, generar actos y denuncias y acompañamiento a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que el más importante ha sido Emilio Lozoya. Hemos presentado 4 denuncias contra él, nos faltan 2 casos adicionales por revisar. Rosario Robles, Juan Collado, pero también hemos denunciado a Romero Champs, hemos denunciado a Antorcha Campesina, hemos denunciado a Luis Esparza, que ya falleció, pero el proceso debe seguir en contra de sus principales colaboradores y su círculo cercano. Entonces el combate a la corrupción fue el segundo elemento. Y yo creo que ha habido resultados positivos de ser el país 138 de 180 países analizados por Transparencia Internacional, pasamos a ser el lugar 130, es decir, subimos 8 lugares en un año y yo creo que es importante que sigamos avanzando. En tercer tema tuvo que ver cuando Trump amenazó con incrementar los aranceles en combatir la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Y encontramos ahí cosas muy interesantes de tipologías de cómo se estaban financiando las caravanas de migrantes vía transmisores de dinero, o sea, tiendas de conveniencia, o cómo las organizaciones sin fines de lucro recibían información y dinero para financiar el viaje de grupos importantes de centroamericanos, de sudamericanos, de personas del África subsahariana hacia los Estados Unidos. Creo que nos sirvió bastante el tema para poder frenar la inmigración ilegal en el país y, por supuesto, también le sirvió a Estados Unidos. Un cuarto punto que tuvo mayor énfasis después de los eventos de Culiacán fue el combate al narcotráfico. Básicamente hemos atacado a todos los cárteles en los que hemos encontrado operaciones inusuales, al cártel Jalisco, el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel de Sinaloa, la Unión Tepito, etc. Y ello nos ha permitido decomisarle al narcotráfico casi 1,000 millones de pesos durante esta administración.
Finalmente, en 2019, el último punto estuvo relacionado con el combate de empresas fachada y fracturera. Más de 324,000 millones son las pérdidas fiscales al año por factureras, y bueno, forma parte de una campaña permanente que tenemos con el SAT. Para 2020 los temas son aduanas. Tenemos un tema de tráfico de estupefacientes y de fentanilo en las aduanas. Hemos ya presentado 3 casos, Progreso, Tuxpan y Mexicali, de personas realmente de muy escaso valor ético. Denunciamos a varios de los administradores aduanales que estaban cometiendo actos de corrupción con pepino de mar, con huachicol, o simple y sencillamente introduciendo autos chocolate al país para efecto de introducir armas. Y aparte de aduanas, estamos trabajando el tema de extorsión y secuestro. 95% de las extorsiones se dan desde los centros penitenciarios y, por tanto, y a partir de tiendas departamentales o tiendas de conveniencia, donde las gentes acuden a hacer depósitos de cantidades chicas. Pero bueno, entre 20,000 pesos a 20,000 pesos a 20,000 pesos se van formando cantidades más relevantes. ¿Qué viene qué otro tema estamos trabajando ahorita? COVID. La idea es que cuando existen estas pandemias, generalmente tenemos casos de corrupción gubernamental, 1. 2, de corrupción privada, de cómo se acaparan productos para subir los precios. 3, vemos problemas de desinformación y de ocultamiento de información. Y 4, se ven también problemas relacionados incluso con los robos hormiga, con el desvío de recursos para investigación o para vacunas a otros elementos, a otras personas. Y pues, lo importante es estar revisando que en esta etapa de crisis que estamos viviendo por el COVID-19 no se produzcan daños adicionales. Finalmente, para 2021 que viene, lo electoral va a ser fundamental. La UIF lo que tiene que hacer es apoyar y trabajar con las autoridades electorales para efecto de que se tenga un gran proceso electoral. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuevamente agradezco a nuestro invitado el día de hoy por compartirnos siempre de su vasta experiencia, como lo podemos saber, tanto académica, jurisdiccional, investigación y persecución de los delitos electorales y ahora en materia financiera. Por supuesto, al doctor Santiago Nieto Castillo, quien con independencia del cargo que desempeñe, siempre será considerado como parte de la familia electoral en México. Y asimismo agradezco, gracias a nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a todas las personas que nos concedieron unos minutos de su valioso tiempo para escucharnos el día de hoy. Los invitamos a que sigan pendientes de estas actividades que realizamos en el marco de Diálogos ATERM. Que tengan todos un excelente día. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ATERM por la invitación.